La paz esté con ustedes. Amigos, continuamos leyendo del maravilloso Evangelio de Marcos. Estamos todavía en el capítulo 1 mientras realizamos nuestro recorrido. Y es este pasaje maravilloso sobre Jesús curando a un leproso. Escuchen, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Se grabaron a fuego en la imaginación de los primeros cristianos estos momentos de curación. Una de las cosas más claras que sabemos de Jesús es que se dedicó a esta clase de trabajo y se recuerdan tan vívidamente y se cuentan tan vívidamente en los evangelios. ¿Qué concluimos a partir de esto? Bueno, miremoslo a continuación desde tres ángulos. El primero es el acercarse hasta el leproso. Mencioné la semana pasada que la Iglesia como cuerpo místico de Jesús es la continuación de la obra y la presencia de Jesús a lo largo de los tiempos. Hacemos lo que Él hizo. Así es que la semana pasada escuchamos sobre orar y sobre evangelizar y cuidar a los pobres. Eso es lo que hace Jesús. Pero ahora, en este caso específico, se acerca hasta el leproso. Ahora, sabemos lo que significaba eso en la cultura de la época de Jesús. Significaba alguien que estaba excluido en todos los aspectos. Era un personaje peligroso. Allí está este personaje contagioso, excluido de la comunidad, excluido de la vida de adoración. Escuchamos en el libro de Levítico que un leproso tenía que mantener su ropa rasgada como un signo de luto y tenía que gritar: impuro, impuro. ¿Pueden imaginárselo? Quiero decir, cuán humillante, cuán degradante debe haber sido para un leproso. Jesús se acerca al leproso entonces y les advierto, esto lo habría convertido ritualmente en impuro. Me refiero a susceptible a la enfermedad, sí, pero más aún ritualmente impuro. Así de radical, de extraordinario es este acercamiento. ¿Qué hace la Iglesia a lo largo de las épocas? Acercarse. Ahora, en gran medida hemos lidiado con el problema de la lepra con nuestra medicina moderna, pero tal vez, como probablemente hayan escuchado en cientos de homilías, existen hoy muchas otras formas de lepra. Gente que por la razón que sea se encuentra, para utilizar el vocabulario del Papa Francisco, en los márgenes de la sociedad, excluidos, sospechados, peligrosos. Mejor manténganlos fuera de la vista, fuera de la consideración. La intuición de la Iglesia debe ser la de seguir a su maestro para acercarse. Miren, incluso cuando acercarse sea peligroso. Incluso cuando el acercarse podría volvernos impuros. ¿Entienden a qué me refiero? En el aspecto cultural existen ciertos grupos de personas a los que sí se acercan. Serán ustedes mismos vistos por la sociedad educada como personajes de cierto modo sospechosos. Así que una buena pregunta que dispara este evangelio. Y de nuevo, probablemente hayan escuchado esto cientos de veces, pero vale la pena escucharlo de nuevo. ¿Quiénes son los leprosos en nuestra sociedad? ¿Quiénes son los que actualmente de cierta manera son forzados a decir impuro, impuro? Y que nosotros más bien nos mantendríamos alejados. Aquellas personas que son peligrosas, contagiosas. Son aquellos a los que deberíamos acercarnos especialmente. Cuando enseñaba en el seminario hace algunos años, les contaba habitualmente a los estudiantes, cuando lleguen a su primera parroquia, una de sus primeras preguntas debería ser: ¿quiénes son los pobres aquí? Algunos de los muchachos a los que les di clases ciertamente fueron a las zonas económicamente pobres, algunos en las ciudades interiores de Chicago y así, pero otros en otras regiones del país que eran económicamente pobres, bastante fáciles de identificar. Pero me estoy refiriendo a las formas más sutiles de pobreza. ¿Quiénes son las personas que están en los márgenes, que se sienten excluidos? Encuéntrenlos, encuéntrenlos. Acérquense a ellos, aunque sea peligroso para ustedes, incluso cuando tal vez sean una amenaza a su reputación, incluso cuando pudieran contagiarse ustedes mismos. No, esa es la gente
a los cuales la Iglesia debería acercarse. Entonces allí está, creo yo, una primera gran lección. Nuevamente, ya he mencionado que el Papa Francisco nos ha estado diciendo esto una y otra vez. Adoro la imagen que utilizó una vez dirigiéndose a sacerdotes. Dijo, el aceite de su ordenación debe derramarse por sus cabezas y luego en sus vestimentas, hasta el borde mismo de sus vestimentas y luego fuera hacia el mundo. De otro modo, se vuelve rancio. Desde el momento que leí aquella imagen, permaneció en mi mente que como sacerdote he sido ungido para servir. Y ese aceite de la unción no está destinado a permanecer en mí como un signo de mi privilegio, sino que está destinado a fluir a través mío hacia el mundo. ¿Quiénes son los leprosos? ¿Quiénes son los pobres? Encuéntrenlos, acérquense a ellos. ¿De acuerdo? Aquí está un segundo elemento. Sentirse como un leproso. Algunas veces nosotros, en nuestro pecado, nos sentimos exactamente como el leproso en el tiempo de Jesús. Oh, las cosas que he hecho son tan vergonzosas para mí, es tal fuente de vergüenza. Las adicciones que tengo, o las cosas que he hecho, las relaciones que he tenido, me mantienen alejado del Señor. Es como si cuando el Señor se aproximara, existiera cierta intuición en mí como pecador que dice, impuro, impuro. No, mantente alejado de mí. Les contaré esto basado en casi 38 años de escuchar confesiones. Las cosas más tristes que he escuchado son cuando alguien dice, padre, mire, ni siquiera lo molestaré yendo a confesarme. No, las cosas que he hecho, no hay manera de que el Señor me perdone. No, me he alejado mucho. Estoy muy bajo, estoy muy lejos. Mi propio pecado, mi propia indignidad me ha convertido en una especie de leproso. La incomparable buena noticia aquí es que, al igual que Jesús, largo tiempo atrás, violando todas las convenciones sociales y religiosas de su propio tiempo, se acercó a aquellos que estaban forzados a decir impuro, impuro. Del mismo modo ahora, en la vida de la Iglesia, Él aún se acerca a nosotros. Sé que hay gente, lo sé, gente escuchándome ahora mismo que se siente en la misma situación. No lo sé, soy totalmente inaceptable, soy un caso perdido. Nadie es un caso perdido. ¿Por qué? Porque no dependemos de nuestros logros, no dependemos de mi habilidad para dar un vuelco a mi vida. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Tiene que ver con abrirse a la misericordia que llega a nuestro encuentro. Jesús tiene un corazón especial para aquellos que se sienten como leprosos. Permítanle entrar. Y tal vez haya alguien que ahora mismo esté sintiendo, estoy en lo más bajo, estoy tocando fondo, no hay esperanza para mí. No, tú eres aquel al que Él se está acercando justo ahora. ¿Podemos aceptarlo? De cierto modo, ese es el desafío mayor en la vida espiritual. ¿Puedo abrirme a la gracia? Recuerden esa frase del Señor cuando le dice a la mujer, ¿quieres ser curada? Es una pregunta curiosa, pero cielos, cuanto más tratas con gente en el orden psicológico, en el orden espiritual, te das cuenta que no es para nada una pregunta peculiar. Esa es la pregunta en cierto modo. ¿Quieres ser curado? Ábranse. No me interesa cuán leprosos se sientan, cuán indignos se sientan. Ábranse, Él se está acercando a ti ahora mismo. De acuerdo, esta es una tercera perspectiva sobre esto. Y también lo que creo que seguramente nos perdamos, pero la propia audiencia de Jesús no se lo hubiera perdido. Piensen en la mujer hemorroísa, piensen en el leproso aquí, piensen en el hombre encorvado. Estas fueron dolencias físicas, por supuesto, pero en el contexto religioso de la época eran también dolencias que apartaban a alguien
de la adoración. Lo volvían impuro a alguien de cierta manera y entonces eran excluidos, no solo del acompañamiento social de la comunidad, sino que eran excluidos del templo, eran excluidos de la adoración de la iglesia. Así que al restaurar la salud física de estas personas, Jesús está también restaurándoles la salud espiritual. El caso del hombre que está encorvado es interesante, porque la actitud de adoración era de pie, derecho. Así que entonces es como si Israel se hubiera encorvado y ahora fuera enderezado para ofrecerle a Dios la adoración correcta. Así que esta es mi tercera perspectiva sobre la historia. Podemos interpretar aquí al leproso como alguien que se ha deformado por la falta de adoración. Lo que hace que nuestras vidas estén ordenadas apropiadamente es la adoración de Dios. Cuando honramos a Dios, cuando adoramos a Dios, nuestras vidas se ordenan correctamente, nos volvemos espiritualmente sanos. Lo que nos enferma es precisamente la ausencia de la alabanza correcta. Huyo, piensen en el hijo pródigo. Huyo buscando toda clase de bienes creados. Estoy adorando toda clase de altares falsos. ¿Acaso no está Jesús al curar al leproso llevándolo de regreso a la alabanza correcta? De hecho, ¿acaso no le dice, ve a presentarte al sacerdote? En otras palabras, es hora de regresar al templo. Ahora, piensen en nuestra época en Occidente. No es cierto en Nigeria, gracias a Dios. Cerca del 94% de los católicos va a misa. Es un país espiritualmente saludable. Pero en Occidente, multitud de personas no acuden a misa. Se mantienen apartados de la alabanza correcta, apartados de la adoración de Dios. ¿Qué sucede? Se convierten en leprosos, se convierten en distorsionados, deformados, se convierten en marginados. ¿Por qué? Por su propia falta de adoración. Miramos esas estadísticas y decimos, oh, bueno, así es. Bueno, no es así. Eso es algo muy, muy peligroso. Que ejércitos, especialmente de jóvenes, estén alejados de la iglesia. Y luego nos asombramos, ¿por qué hay picos de jóvenes con tendencias suicidas, ansiedad y depresión? No hay asombro. Es falta de adoración, falta de alabanza correcta que nos distorsiona. En resumidas cuentas, y no importa cómo interpreten la historia, en el corazón de la misma está Jesús que se acerca. Te sientes como un leproso, Él se acerca a ti. Has estado alejado de la iglesia por mucho tiempo, Él se acerca a ti. ¿Quieres saber qué hacer en tu vida de cristiano? Bueno, imítalo, acércate a aquellos que están en los márgenes. Esta historia, que está relatada en forma sencilla pero poderosamente concentrada, nos cuenta quién y cómo es Jesús en aquel entonces y ahora. Y Dios los bendiga.